¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya nos acercamos al fin de semana y que se reanude la actividad del fútbol mexicano, de las Chivas en la visita a los Rayados del Monterrey. En este video vamos a platicar de Eric Gutiérrez, que está en riesgo de suspensión para un partido futuro del Guadalajara, y les vamos a explicar cuál es la situación, porque esto ya lo hemos vivido en el pasado reciente. También vamos a platicar del árbitro para este partido, porque les llamará la atención a muchos chivermanos y ya causó algunas reacciones en las redes sociales. También el uniforme que Chivas va a utilizar en este partido contra Monterrey y las novedades del entrenamiento de este Jueves Santo en Verde Valle. Les vamos a platicar de cómo está la situación. Y si les parece, vamos a empezar con el caso de Eric Gutiérrez, porque el Guti tiene 4 tarjetas amarillas. Y si en este partido contra Rayados de Monterrey es amonestado, entonces acumularía la 5ª tarjeta de amonestación y esto le costaría un partido de suspensión. Esto ya lo vivimos recientemente con el caso del Pocho Guzmán y también del Chiquete Orozco, que ustedes recordarán, se perdieron el partido contra América, el Clásico Nacional de Liga MX, no lo jugaron porque recibieron la 5ª tarjeta de amonestación contra el León en aquella derrota en el Estadio del Rebaño Sagrado. Entonces, esa situación ya le pasó a Chivas, tuvo 2 jugadores suspendidos contra el América, no los pudo utilizar, y Gutiérrez tiene 4 amarillas y recibe la 5ª tarjeta de amonestación en este partido, se perdería el compromiso ante el Puebla. Lo ideal es que Gutiérrez terminara la fase regular, los últimos 5 partidos que quedan en el torneo regular, sin recibir una amonestación. Eso sería lo ideal, pero sabemos que él pues normalmente juega de contención, una posición en donde la misma naturaleza del juego le permite o le provoca estar en contacto directo con los jugadores rivales, buscando recuperar el balón o en una disputa ahí en media cancha, y es una posición que es, digamos, susceptible a las tarjetas de amonestación. En aquella ocasión con el Chiquete Orozco y con el Pocho Guzmán yo les decía, ya de una vez que le saquen la amarilla en un partido antes de León, desde el partido contra el Mazatlán, que ya andaban en esa situación, para que no se perdieran el clásico. Y en este caso, si vemos el calendario, pues yo diría, ¿sabes qué? En una de esas, pues ya que a Gutiérrez le saquen la tarjeta amarilla y no estuviera disponible contra el Puebla. Pero entonces, conforme avanzan los partidos, se podría dar la circunstancia de que Gutiérrez mantenga las 4 tarjetas de amonestación y en una de esas, en la última jornada, en la 17, recibe la amarilla, la 5ª, y se perdería el siguiente partido, que podría ser ya de liguilla, de play-in o de cuartos de final. Entonces yo creo que en una de esas, pues de una vez que le saquen la tarjeta de amarilla contra el Monterrey. Digo, lo ideal es que no tuviera tarjetas de amonestación, pero si en algún momento la tuviera que tener, pues que obtenga la 5ª amarilla contra Rayados y no estuviera contra el Puebla. Me parece que ese es un panorama que se pudiera presentar. Ahora, el árbitro para el partido de Chivas contra Rayados allá en el Gigante de Acero será Adonai Escobedo. Adonai, que estuvo en el partido de Mazatlán contra Chivas, ustedes lo recordarán muy bien, por aquella jugada en el área de Mazatlán, en donde le hacen un penalti clarísimo a Ricardo Marín. En ese momento el partido estaba ganado para Chivas 2-0, se hubiera marcado el hipotético penal y hubiera sido a lo mejor el 3-0 que liquidaba el partido. Sin embargo, no se marca esa infracción, se deja correr, avanza el partido y Chivas termina siendo alcanzado por el Mazatlán 2-2. Ustedes se acuerdan ese partido que la verdad fue de estos que no nos podíamos creer. Bueno, pues Adonai Escobedo, y que además la comisión de arbitraje después del partido en la semana aceptó en un video que estuvo mal no marcar ese penalti. Bueno, pues Adonai Escobedo será el encargado de nueva cuenta del destino de un partido del Rebaño Sagrado, nada más que no se tenga que hablar del arbitraje. Sabemos que en este torneo ha habido bastantes jugadas con diferentes árbitros, que de pronto Fernando Gago ya lo decía en la conferencia después del Clásico. Un posible penal contra América, otro contra el Necaxa, uno contra Pumas, el de Mazatlán. Entonces Chivas anda sensible en el tema del arbitraje y Fernando Gago, incluso por esas declaraciones, fue multado por la comisión disciplinaria. Así que esperemos que
que el arbitraje no tenga que ver, ¿no? Que sea un trabajo normal, que Adonai no se sienta como con esa circunstancia, esa presión de lo que ocurrió cuando silbó un partido del Guadalajara, pero bueno, pues la gente obviamente comenzó a reaccionar en redes sociales después de darse a conocer que Adonai Escobedo será el silbante para el Chivas contra Rayados. Y ya también está el uniforme que el Rebaño Sagrado va a utilizar en este partido contra el Monterrey. Será el tercer uniforme, el alternativo, el que es color verde, que hace honor a los agaves, ¿no? De allá de Jalisco. Entonces este verde que ya se estrenó, ya se había estrenado, ustedes recordarán, en ese partido contra el Necaxa en Aguascalientes, ahí se estrenó. Bueno, pues de acuerdo con la cédula que presenta la Liga MX previo a este partido contra el Monterrey, bueno, pues Chivas va a usar este uniforme alternativo, el uniforme verde, para visitar al conjunto norteño. El Rebaño Sagrado tuvo entrenamiento este jueves en las instalaciones de Verde Valle. Por primera vez prácticamente en el semestre, Fernando Gago puede tener plantel completo. Y es que ha ido recuperando elementos desde el Charal Cisneros, que tenía 10 meses de inactividad o de estarse recuperando de la rotura de ligamento que tuvo en las semifinales contra América el año pasado. Pavel Pérez por lesión muscular. José Castillo, lesión muscular, ya están de regreso. El Tiva Sepúlveda, que lo tuvimos de vuelta en el clásico contra América, y otros elementos, ¿no? Mateo Chávez, Yael Padilla, es decir, ya prácticamente todos están disponibles y eso es una gran noticia, aunque ahora van a entrar los dilemas en la alineación del Guadalajara, sobre todo en unas posiciones puntuales que ya iremos analizando. A mí lo que me parece que hay elementos que están fijos en el 11 titular. Por ejemplo, el tal Arrangel en el arco, me parece que ese no tendrá modificación. Alan Mozo, Chiquete Orozco. En el medio campo pienso que los inamovibles es Fernando Beltrán. Y en el ataque, Roberto Alvarado. Yo creo que podríamos hablar de esos 5 o 6 jugadores que no van a tener, en riesgo el puesto en el 11 inicial. Los demás, por ejemplo, el lateral izquierdo, si se va a quedar Mateo Chávez, Leonardo Sepúlveda, si abrirá el Chiquete Orozco y pondrá el Pollo Briseño ahí. En el medio campo, en los últimos partidos vimos que el Pocho, por ejemplo, en el Azteca contra América en la vuelta de CONCACHAMPIONS no fue titular. Obviamente en el Clásico de Liga no podía estar, ¿no? Por la suspensión, pero Gutiérrez y Guzmán fueron suplentes en algún momento. Beltrán regresó al 11, el Oso entró en el 11. Entonces, de estos 4, Beltrán, Guzmán, Gutiérrez y el Oso, ¿cuál va a ser el que sea sacrificado en la banca, ¿no? Ya veremos las decisiones que vaya a tomar Fernando Gago, y sobre todo este viernes estar muy al pendiente de la convocatoria que haga Chivas, porque al tener plantel completo, pues habrá jugadores que ni siquiera hagan el viaje a Monterrey, y van a ser unos 5 o 6 de los que habían estado apareciendo en las convocatorias del técnico argentino, y ahí nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las prioridades de Fernando Gago y cuáles son los que se rezagan en esta búsqueda de un lugar en el puesto titular en el 11 inicial del Rebaño Sagrado. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, estaremos al pendiente, cuídense mucho, estamos en contacto, y a ver esta convocatoria del viernes, quiénes son los que viajan de Chivas a la Sultana del Norte.